Mis hermanos, bendiciones, les habla Teo Hernández. Mis hermanos, hoy día les voy a compartir la historia de San Leonardo de Puerto Mauricio, predicador del año 1751. Vamos a poner atención y abramos el corazón. Dice así: este santo ha sido uno de los mejores predicadores que ha tenido Italia y logró popularizar por todo el país el rezo del Santo Via Crucis. Nació en Puerto Mauricio, Italia, en 1676. Estudió con los jesuitas en Roma y a los 21 años logró entrar en la comunidad de los franciscanos. Una vez ordenado sacerdote, se dedicó con gran éxito a la predicación, pero uniendo este apostolado al más estricto cumplimiento de los reglamentos de su comunidad y dedicando largos tiempos al silencio y a la contemplación. Decía que hay que hacer penitencia para que el cuerpo no esclavice el alma y que es necesario dedicar buenos tiempos al silencio para tener oportunidad de que Dios nos hable y de que logremos escuchar sus mensajes. Fue nombrado superior del convento franciscano de Florencia y allí exigía la más rigurosa obediencia a los severos reglamentos de la comunidad y no recibía ayuda en dinero de nadie ni cobraba por las celebraciones de las misas. Como penitencia, él y sus frailes vivían únicamente de lo que recogían por las calles, pidiendo limosnas de casa en casa. Su convento se llenó de religiosos muy fervorosos y con ellos empezó a predicar grandes misiones por pueblos, campos y ciudades. Un párroco escribía: bendita sea la hora en que se me ocurrió llamar al padre Leonardo a predicar en mi parroquia. Solo Dios sabe el gran bien que ha hecho aquí. Su predicación llega al fondo de los corazones. Desde que él está predicando, no dan abasto todos los confesores de la región para confesar los pecadores arrepentidos. El padre Leonardo fundó una casa en medio de las más solitarias montañas para que allá fueran a pasar una semana los religiosos que desearan hacer una época de desierto en su vida. En esta casa había que guardar el más absoluto silencio y no comer carne, sino solamente frutas y verduras. Había que dedicar bastante tiempo al rezo de los salmos y hubo varios religiosos que rezaron allí hasta 9 horas diarias. Volvían a sus casas totalmente enfervorizados. El mismo santo se iba de vez en cuando a esa soledad a meditar en absoluto silencio y decía: hasta ahora he estado predicando a otros. En estos días tengo que predicar a Leonardo. Se fue a Roma a predicar unos días y allá lo tuvo el Santo Padre predicando por 6 años en la ciudad y sus alrededores. Al fin el duque de Medicis envió un navío con la orden expresa de volverlo a llevar a Florencia porque allá necesitaban mucho de su predicación. Las gentes acudían en tal cantidad a escuchar sus sermones que con frecuencia tenía que predicar en las plazas porque los oyentes no cabían en los templos. Las conversiones eran numerosas y admirables. San Leonardo estimaba muchísimo el rezo del Santo Via Crucis, las 14 estaciones del viaje de Jesús hacia la cruz. A él se debe que esta devoción se volviera tan popular y tan estimada entre la gente devota. Como penitencia, la confesión ponía casi siempre a rezar un Via Crucis y en sus sermones no se cansaba de recomendar esta práctica piadosa. En todas las parroquias donde predicaba, dejaba instaladas solemnemente las 14 estaciones del Via Crucis. Logró erigir el Via Crucis en 575 parroquias de Italia. Otras 3 devociones que propagaba por todas partes eran la del Santísimo Sacramento, la del Sagrado Corazón de Jesús y la del Inmaculado Corazón de María. En este tiempo, esas devociones estaban muchísimo menos popularizadas que ahora. A San Leonardo se le ocurrió una idea que después obtuvo mucho éxito: recoger firmas en todo el mundo para pedirle al Sumo Pontífice que declarara el dogma de la Inmaculada Concepción. Esto se hizo después en el siglo XIX y el resultado fue maravilloso. Millones y millones de firmas llegaron a Roma y así los católicos de todo el mundo declararon que estaban convencidos de que María sí fue concebida sin pecado original. Daba dirección espiritual a muchas personas por medio de cartas. Se conservan 86 cartas
que dirigió a una misma persona, tratando de llevarla hacia la santidad. Se le encomendó ir a predicar a la isla de Córcega, que estaba en un estado lamentable de abandono espiritual. Fue la más difícil de todas las misiones que tuvo que predicar. Él escribía: en cada parroquia encontramos divisiones, odios, riñas, pleitos y peleas, pero al final de la misión hacen las paces. Como llevan 3 años en guerra, en estos años el pueblo no ha recibido instrucción alguna. Los jóvenes son disolutos, alocados y no se acercan a la iglesia. Y lo grave es que los papás no se atreven a corregirlos. Pero a pesar de todos los frutos que estamos consiguiendo son abundantes. El sumo pontífice lo mandó volver a Roma para que se dedicara a predicar retiros y ejercicios a religiosos y monjas. Y el éxito de sus predicaciones era impresionante. San Leonardo logró entonces cumplir algo que había deseado durante muchísimos años: poder erigir un Via Crucis en el Coliseo de Roma, que era un estadio inmenso para los espectáculos de los antiguos romanos, en el cual cabían 80,000 espectadores. Fue construido en tiempos de Vespasiano y Tito, del año 70, y siempre había sido destinado a fines no religiosos. Sus impresionantes ruinas se conservan todavía. Desde San Leonardo se ha venido rezando el Viernes Santo, el Via Crucis en el Coliseo, y casi siempre lo preside el sumo pontífice. El santo escribió entonces: me queda la satisfacción de que el Coliseo haya dejado de ser simplemente un sitio de distracción para convertirse en un lugar donde se reza. Ya muy anciano y muy desgastado de tanto trabajar y hacer penitencia, y después de haber pasado 43 años recorriendo todo el país predicando misiones, tuvo que hacer un largo viaje en pleno invierno. El sumo pontífice le mandó que ya no viajara a pie, sino en carroza, pero por el camino se destrozó el carruaje en el que viajaba y tuvo que seguir a pie, lo cual lo fatigó inmensamente. El 26 de noviembre llegó a Roma y cayó en cama. Enseguida envió un mensaje al Papa contándole que había obedecido su orden de volver a esta ciudad. A las 9 de la noche llegó un monseñor con un mensaje muy afectuoso del sumo pontífice, y 1 hora después murió nuestro santo. Era el año 1751. Esta fue la historia, mis hermanos, de San Leonardo de Puerto Mauricio. Este santo predicador que predicó por todas partes, y aparte de eso, dejó para la Iglesia Católica el que las personas rezaran el Santo Via Crucis en el transcurso de las 14 estaciones de nuestro Señor Jesucristo. Algo que se erigió para la Iglesia Católica gracias a este hombre, predicador, que también pues fue sacerdote, fue un franciscano muy fervoroso, que trabajó mucho para la Iglesia Católica y que enfervorizó a muchas personas y las cambió de su mal proceder a una vida mejor. Y de eso, mis hermanos, tenemos que tomar nosotros mucho en cuenta, de que gracias a ellos es que muchos de nosotros, ¿verdad?, hoy en la actualidad nos animamos a seguir adelante, a seguir a nuestro Señor Jesús, trabajando en el servicio en el que estamos, también pues enfervorizando a otras personas, que ojalá y que haya muchas personas que tengan el deseo de seguir a nuestro Señor Jesucristo, al igual como lo hicieron estos santos dedicados a trabajar para enfervorizar personas y llevar almas, ¿verdad?, al cielo. A eso, mis hermanos, Jesús nos invitó y nos ha estado invitando, ¿verdad, mis hermanos?, a través de nuestras oraciones, a nosotros en nuestro interior. Cuando estamos bien enfervorizados en esa oración, sentimos que Jesús nos habla, sentimos las palabras de nuestro Señor, así como lo dice este santo también, que es necesario que también nosotros tengamos tiempo para escuchar, no solamente para estar hable y hable, sino para que también escuchemos la voz de nuestro Señor. ¿Y de qué manera la escuchamos, mis hermanos? Cuando nosotros sentimos que muy dentro de nosotros arde algo, algo nos dice síguele, algo nos dice trabaja, sigue trabajando para el Señor, porque eso es lo único que a ti te va a servir en un tiempo venidero, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a durar en este mundo. Y cada día, mis hermanos, debemos vivirlo nosotros como si fuera el último día. Y por eso estos santos es que llegaron a la santidad, porque ellos vivían así. Ellos vivían
el día como si fuera su último día que tienen aquí en la tierra. Así nos deberíamos de dedicar también nosotros a vivir la vida que llevamos, porque no sabemos en qué momento el Señor venga a llamarnos a la eternidad, y si no estamos preparados, pues vamos a ir a una eternidad no deseable, y eso nos va a doler muchísimo a todos los que estamos en este mundo, ¿verdad? Porque fíjense, este santo perdió su vida después de ese gran cansancio, de ese viaje tan largo que hizo, que pues lo iba haciendo en carroza, pero esa carroza se destroza y tuvo que seguir a pie. Ese cansancio lo llevó a la cama y de allí ya no salió. ¿Cuántos de nosotros hay veces que nos pega una enfermedad, que pensamos que ya no vamos a salir de ella, sino que vamos a partir también de aquí hacia allá? Así nos sentimos a veces, hermanos, cuando nos pega una enfermedad muy fuerte. Pero Dios todavía nos quiere tener aquí un tiempo, nos da otra oportunidad para que le sigamos, para que continuemos trabajando y llevando a cabo su servicio, llevando a cabo de lo que el Señor nos ha encomendado, que sigamos adelante llevando su palabra como lo hacían estos predicadores que anunciaban el mensaje de Dios. Ojalá y lo hagamos de todo corazón y sigamos siendo fieles al Señor y fervorosos en su amor. Que Dios les bendiga.